Regresamos al recetario de Guerrero Heredia y en esta mañana estamos conversando acerca de la discriminación y muy específicamente a nuestras jóvenes, a nuestras niñas, a nuestras mujeres adultas con relación a dejarse el pelo como originalmente nacimos. Y el concepto de belleza, Evelyn, no ha transformado y no ha dicho no, 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 no. Si usted no tiene el pelo de 5 horas en el salón de belleza aguantando calor, usted no es bonita. Y las niñas que van a la escuela con un peinado no lacio, fíjense lo que nos narra Evelyn, que fueron hasta puesta en una habitación casi secuestrada. Olga, tú tenías una pregunta. Sí, sí. Buenos días a toda la audiencia y bienvenida y buenos días a la doctora Evelyn. He estado escuchando y yo me muevo hace muchos años en lo que es la comunicación. He sido testigo de personas específicas, sobre todo mayores, de personas que sí tienen cierta resistencia a entender que hay personas que tienen distinto estilo y tienen todo el derecho de expresarse como entiendan. No hablaría de una conducta generalizada, pero sí he visto casos. Sin embargo, yo quiero hacer la siguiente pregunta. Nosotros somos una mezcla de culturas. No existe en el mundo un país con tantas mezclas como República Dominicana. Nosotros tenemos ascendencia alemana, de los alemanes que vinieron aquí con la danza de los millones para trabajar el tabaco en algún punto de la historia. Tenemos varias comunidades asiáticas que vinieron al país, que tuvieron asentamientos que luego proliferaron y que se mezclaron con la población. Tuvimos asentamientos provenientes de países árabes. De Israel. Exacto. Tuvimos asentamientos, como ya bien lo explicó la doctora, del caso de los africanos que venían para ser explotados aquí en el país durante muchísimos años. Uno se pregunta, el hecho de asumir que la parte africana es la única parte que nos define, ¿no sería en cierta forma un sesgo? Porque yo, por ejemplo, tengo ascendencia asiática, muy cercana. En mi caso se da que mi hermana, que es de piel oscura, tiene el pelo súper lacio y tiene los ojos achinados. Entonces, eso significa que esa parte de mí no me debe hacer sentir orgullosa. Es decir, siendo nosotros un mosaico de culturas, ¿por qué apegarnos a que la discriminación solo exista en un punto, asumiendo y reconociendo que existen personas que sí y que hay ciertas líneas estéticas que se sobreentienden en algunos negocios en específicos, como es el caso de los bancos y de algunas otras instituciones que entienden que no es un canon de belleza aceptable el pelo afro? Sin embargo, en los últimos años hemos ido viendo cómo eso ha ido desplazándose poco a poco, afortunadamente. Pero la pregunta al final sería, ¿no sería asumir como una causa, una razón de activismo, el tema de nuestra descendencia afro como discriminar también en cierta forma todo lo otro que nos representa como cultura, siendo que no solo somos de ascendencia afroamericana? Ok, mira, muy válida tu pregunta y tu inquietud sobre Su todo. discurso. Es muy, muy importante. Por supuesto que sí, por supuesto que no es solamente, en el caso de cero discriminación, no es solamente una lucha con lo que tenga que ver con la afrodescendencia y el cuidado del cabello natural, es parte más bien porque nosotros tocamos muchos otros temas. Y lastimosamente, la afrodescendencia ha sido, y la cultura negra africana ha sido por siglos muy golpeada. Entonces no es restarle para nada a las demás culturas, como tú mencionas, ni a los alemanes, ni a los libios, ni a los chinos, asiáticos en general, sino más bien posicionar el tema por la importancia que durante siglos ha tenido la comunidad afrodescendiente.
sin restarle nada ni castigar a otras culturas o a otras etnias. Más bien sumar todas esas luchas para que haya cambios en la mentalidad, en la sociedad, en la cultura, como ha habido hasta ahora. Por ejemplo, te iba a comentar ahorita, cuando tú dijiste que tenía una pregunta, justamente eso. Hay personas que piensan que porque nosotros y nosotras tenemos una lucha a favor de la autoaceptación, de la cultura afrodescendiente, del cabello natural rizado, es como que odiamos o demonizamos a las personas lacias. Y eso para nada. O sea, por ejemplo, yo soy amarilla, yo digo soy amarilla, de ojo verde y pelo rizo, pero yo tengo una hermana que es casi como si fuera una taína, que es una piel canela, pelo lacio, y es mi hermana y yo la amo. Entonces, para nada nosotros podríamos como limitar a esas personas porque no son afrodescendientes. Incluso hay mucha gente asiática, europea, que también tienen su mezcla, como por ejemplo ahora mismo en las Olimpiadas hay una tenista que es hija de haitiana y de asiático, no sé si es chino o Japón, su papá creo que. Y ella Naomi es hermosa, Osaka. Sí, exacto, Naomi, y es hermosa, o sea, esa diversidad enriquece a todos los demás. La humanidad. Exacto, entonces no es limitar y para nada discriminar, porque eso sería realmente discriminar esos grupos y no. La idea es, como te digo, como por siglos hemos sido muy afectados o han sido muy afectados la gente negra, que fueron los que se esclavizaron y todo lo que sabemos a nivel de historia. Entonces es eso. Y además que nosotros tenemos una población más grande afrodescendiente que asiáticos, sin restarle nada a ninguna de estas culturas, incluso ni siquiera a los españoles, porque también todos tenemos un poco de europeos. O sea, mis ojos verdes son justamente de ahí que viene, y yo tengo mi parte blanca, pero también mi parte negra. Es como no limitarme solamente a que porque soy blanquita, de ojo verde, yo soy blanca, soy española, soy europea, no, sino que yo sé que tengo mi parte negra y lucirla y hablar de ella con orgullo. Es como hacer conciencia de nuestro mestizaje, entender que no debe predominar la idea de que somos blancos, sino de que somos mestizos, y dentro de ese mestizaje se puede expresar muchísimas cualidades físicas. Y el orgullo, claro, y el orgullo del mestizaje, porque eso no se da en todas las culturas. O sea, nosotros tenemos esa riqueza. Que es realmente lo que yo en ocasiones he criticado del movimiento. Yo respeto mucho el movimiento porque entiendo que realmente hay una reivindicación de nuestra herencia negra, que debe sentirse todo el mundo orgulloso porque está ahí. Y nosotros tenemos presente en la comida, en la música, en muchísimas manifestaciones culturales y artísticas. Y en la estructura fisiológica de cada uno de nosotros. Pero lo que sí critico es eso. Yo digo, nosotros somos un mosaico, nosotros no somos solo negros, somos muchísimas cosas. Por supuesto. Yo me siento orgullosa de mi parte negro, sino como una persona del color de mi piel iba a tener curvas. ¿Por qué? Porque los europeos y los asiáticos, que es una de mis ascendencias más fuertes, son personas que no tienen ningún tipo de curvas. Entonces, mi parte negra, de la cual me siento consciente y me siento orgullosa, es que me hace la mujer que soy, con curvas que a mí me gustan. Sin embargo, yo sí critico esa parte. Yo creo que sí, pero fue aclarada. Más, Evelyn sí, te aclaró las... Y qué bueno que ella me lo aclaró, porque siempre he visto, tengo varias amigas que están en el movimiento, a quienes respeto muchísimo, porque me parece que es algo que sí. Existe cierto grupo de dominicanos que entiende que ve lo negro como algo malo, y creo que eso es completamente denigrante, porque todos aquí somos negros, aunque la gente se vea transparente, aunque tengamos ojos azules y tú creas que eres de ascendencia europea, como dice Antonio Alix, tú tienes el negrito detrás de la oreja. Eso no se nos puede olvidar. Pero yo creo que sí, yo creo que es más bien, yo me siento más identificada con ser consciente de mi mestizaje y de no sobreponer como algo negativo ninguna de mis influencias. Por ejemplo, los blancos vinieron aquí, sí, acabaron con muchas cosas, pero dejaron muchas cosas buenas también. Y creo que en cada una de las ascendencias, aunque cada una de las razas que nos componen, tienen cosas positivas que resaltar.
Evelyn, resistencia de parte de las mujeres a identificarse como afrodescendientes. ¿Qué pasa en eso? Muchísima. De hecho, era lo que le comentaba sobre que desde niñas es lo que nos inculcan. Y si, por ejemplo, si una niña tiene un padre que es blanco y una madre negra, siempre va a querer ser como el blanco, porque es lo que ve incluso en la televisión. Si ustedes recuerdan, hasta los 90 no había una modelo negra, que fue Naomi Campbell. Entonces, eso se ha ido cambiando bastante. Todavía, yo creo que la mayor resistencia actualmente es sobre todo las personas de edades avanzadas, porque han nacido y se han criado en esa cultura. Los jóvenes y las jóvenes sí aceptan más fácil, pero de todos modos es un paso que cuando se da al principio es complicado, es difícil. Algunas lo dan más fácil que otras, pero cada persona es distinta. Pero sí hay todavía mucha resistencia. Los hombres sobre todo también, por ejemplo, con sus parejas, muchas veces no les gusta que se dejen el pelo naturalizado. ¿Sí? Ellos mismos le pagan el salón y toda esa cosa, lo que sabemos de nuestro país. La gente que va cuando tú tienes un bebé y te dice, ay, pero es negrito. Ajá. En el caso mío, yo tengo, mis hijos son uno blanquito y la otra morenita, entonces ya usted comprenderá cómo es la cosa. La niña querría ser más como yo, porque soy su mamá, entonces eso es un trabajo que las madres tenemos que hacer, sí, a que se acepte y que vea, bueno, tú te pareces más a tu papá, y eso es válido y es bonito. Pero sí, como les menciono, hay resistencia en los trabajos, que es realmente una de las partes. ¿Resistencia o discriminación? Hay resistencia a aceptar el cabello y por tanto se le discrimina. Entonces, las dos cosas. ¿Pueden ser demandables ese tipo de organización que discrimina? ¿Hay alguna legislación? ¿Hay leyes? Bueno, nosotros tenemos en la proteger? Constitución el artículo 39 donde dice que no se debe discriminar a ningún individuo. El problema es que muchas de esas instituciones no te dan un papel que te diga, mira, te votamos de aquí o no te aceptamos aquí porque tu cabello es malo, es feo y no nos gusta. Ese cabello lo que hace es antihigiénico. Entonces, no. Si tuviéramos esa evidencia, se podría. En mi caso, yo no tenía evidencia. Yo pude haber demandado, pero no tenía evidencia. Pero como le mencioné anteriormente, hay un caso que se hizo una sentencia a favor de la joven que le dijeron que se tenía que ir de la ONSA, que es Oneida, y eso está ahí, ya, o sea, las muchachas pelearon eso y se ganó la sentencia, y hubo que reponer a la joven. ¿Y el movimiento de ustedes, hay muchas participantes o solo son 5? No, somos muchos, y que no es solamente cabello. El tema en cero discriminación no es solamente cabello. A ver. Inició o sea, de las cosas que lo catapultó ha sido el cabello, porque yo como Quisqueya Natural en Instagram. Quisqueya Natural. Promuevo la autoaceptación en general. O sea, tiene que ver con cabello, pero es aceptarnos como somos. Y hay otros temas como, por ejemplo, la discriminación que tienen las personas de la comunidad LGBT, que ahora está muy en boom por lo del Código Penal, la discriminación también por ser descendientes de haitianos con lo que se hizo de los apátridas que hay actualmente, y otros temas, incluso hasta con la salud y la seguridad social. Nosotros también manejamos esos temas. Son temas bien complejos lo que ustedes Exacto, tratan. no es, bueno, que cero discriminación es simplemente que como yo tengo el pelo así, donde quiera me lo tienen que aceptar. No, no es eso. Es con conciencia, de forma educada y profesional que trabajamos, porque habemos muchos profesionales ahí. Bueno, si usted quiere conversar con y aprender Evelyn también. Guerrero, usted puede llamar al 809-682-9850. 809-682-9850. Y de cualquier esquina del mundo, usted puede llamar al 1-833-380-0062. Esto es con relación a aceptarnos nosotros y la discriminación. Buenas. Eladio. Sí. Mira, las Naciones Unidas es un concierto o un mosaico de naciones, ¿verdad? Sí.
Entonces el Consejo de Seguridad son 7 países. Ujú. República Dominicana solicitó participar cuando el problema con Haití de la muerte del presidente y le dijeron que no, siendo nosotros el vecino más cercano. Entonces, ¿eso no sería un tipo de discriminación? Te pregunto yo. Y lo otro, esos grupos que pugnan, por ejemplo, que dicen que aquí hay apátrida, aquí no hay apátrida. Eso ya se ha demostrado en miles de casos. Y lo otro, yo espero que esos grupos se paren frente a la ONU a decirle que hubo discriminación contra República Dominicana. Gracias. Ok. Evelyn, ahí lo tiene. No, le preguntó a usted sobre, sobre lo de la ONU y que si hubo discriminación en cuanto yo pienso que bueno, política no soy y de leyes tampoco, pero sí debimos participar y opinar y tener voz en ese sentido en cuanto a lo del presidente. Entiendo que sí. Sí, y yo pienso que nosotros con Haití tenemos la de perder, porque por más solidario que nosotros podamos ser, nosotros también somos un país pobre, y como pobre no podemos dar lo que no tenemos, y nuestra pobreza se ha agudizado mucho más con la pandemia. Así que la solidaridad siempre la hemos tenido. Nosotros somos un pueblo solidario. Siempre hemos demostrado solidaridad y básicamente con ese pueblo que, bueno, leía yo que en el año 1949 se pedía que Haití fuera trasladado a otro sitio porque realmente era no viable esa nación. Tiene su historia compleja que ojalá pueda en algún momento resolver. Buenas. Sí, buenos días, Eladio y a la Hola. doctora. Hola. Y muy buen tema el día de hoy. Precisamente yo tengo 2 niñas. Una nació con el pelo, o sea, lacio, vamos a decir, y otro con su cabellito crespo, o sea, la más pequeñita. Entonces, la más pequeña quiere tener el cabello del hermano, pero cuando ella le rizan su cabello, oye, es una niña bella, preciosa. Y yo solo digo que no, que ella no tiene que ella es bella, que ella es hermosa, igual que su hermana que tiene su cabello lacio, y que ella no tiene que tener ningún complejo por eso. Entonces, somos nosotros también los padres, que debemos de ir cultivando, o sea, en nuestros hijos, que tal y como ellos nacieron son bellos, o sea, que se ven bien, que no tienen que envidiarle nada a ningún otro niño, a ninguna otra persona, o sea, porque cada quien Dios lo hace, o sea, a imagen y semejanza de él, y son bellos, o sea, delante de Dios y delante de todos nosotros. Entonces, a veces algo titánico, porque ella le pasa la mano a su hermana por los cabellos, como diciendo como yo quiero tener ese cabello, pero mi niña, o sea, inclusive ambas se combinaron, porque ella que saca el pelo crespo, tiene todas las facciones mías. Yo tengo, vamos a decir, el cabello lacio, o sea, o como le dicen, bueno. Y mi otra niña que nace con el cabello bueno tiene todas las facciones de su madre, o sea, y hubo una combinación ahí que solamente la genética. así mismo, para que sepa. Entonces yo le cultivándole eso, o sea, que se acepte tal y como ella es. Sí, mire, para que no me crezca con si le escucho. No, y otra cosa que a mí me ha funcionado muy bien y yo siempre se lo recomiendo a los padres es que busquen busquen personas con que la niña se pueda identificar. Cómprenle libros de cuentos donde hayan personas negras o niñas mulatas, mestizas con pelo afro, y eso también sirve mucho porque cuando ellas se ven identificadas en otras personas, o por ejemplo ahora en los Juegos Olímpicos que hay muchas competidoras que han ganado medalla y no son blancas, sí. Eso también sirve como referencia, modelos que sean similares a ella. Películas, incluso series donde hayan niñas parecidas también ayuda bastante. Buenas. Sí. Mira, con relación a creo que el programa es bastante interesante por la forma en que ustedes abordan, pero a decir que aquí hay apatría, yo siento de eso.
Si hay una constitución que protege a sus nacionales, es la haitiana. El artículo 11, yo la tengo, dice, cito, son haitianos los hijos de haitianos, no importa dónde nazcan. Que su país no tenga capacidad de darle un acta de nacimiento, eso es otra cosa. Porque aquí mismo se abrió un plan de regularización. Y si ustedes tienen buena memoria, la mayoría de los haitianos que se quedaron fuera, se quedaron porque el embajador haitiano, Fristineas, recibió dinero de esa gente para que su gobierno le entregara documentos y no se lo entregaron. El gobierno de Danilo fue flexible, pasó de la fecha de entregar documentos y lo prolongó 3 años más, y ni así pudieron darle un documento a su gente. Bueno. Y otra cosa también, y me excusa, pregúntale a la Constitución haitiana si un hijo de un mulato puede ser presidente. No, bueno, mire, el tema que nosotros tenemos hoy es específicamente sobre el cuidado del cabello y la discriminación en cuanto a cabello se refiere. Entonces, ojalá que las llamadas sean en ese tono. En esa tónica. Sí, porque resulta porque ese tema es bien engorroso y además, bien sensible. Sí. Bien sensible. Porque, bueno, por ejemplo, los estadounidenses, porque los estadounidenses no tienen nombre como país, porque estadounidenses son muchos estados juntos, sí, y americano es el nombre del continente. El continente completo. O sea que los estadounidenses no tienen nombre. Ahora, los gringos. Los gringos no tienen nombre. Hay un temor, por ejemplo, en Estados Unidos, que en el 2050, 2060, su población dejará de ser blanca y se va a convertir en mestiza, en una ascendencia totalmente diferente. Por ejemplo, los hispanoparlantes ocupan el 10% de la población, el 15% para ser más exacto, con 52 millones, 53 millones de hispanoparlantes. Y de afroamericanos estamos hablando más o menos de la misma cantidad. O sea, a veces uno ve los movimientos de Ku Klux Klan y todo ese tipo de cosas, y es el temor a perder eso de la identidad de ser blanco como la condición que eleva al ser humano. O sea, hay una concepción de la blancura como un elemento extraordinario, y en países como el nuestro, en donde las ideologías, quienes estructuran las ideologías justamente son blancos. Así es, de hecho, históricamente quienes siempre han estado a cargo de todo han sido las gente Los que blanca. Nos gobiernan y los que han escrito regularmente son blancos. Exacto, los libros de historia, quienes los escriben también son los blancos. Hay una escritora famosa que se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Ella es nigeriana y ella es muy buena, ha ganado premios, es una mujer muy, muy inteligente. Y ella habla sobre eso, sobre el peligro de una sola historia, o sea, de quién cuenta la historia. Entonces, la historia la han contado desde una perspectiva, no desde todas las perspectivas existentes, y eso limita mucho. Así es. Y no ayuda. Entonces, en cuanto a, usted menciona Estados Unidos y con respecto al cabello, hace 2 años en Nueva York ya se le puede multar a una persona que discrimine a otra por su cabello, lo que aquí no existe dentro. Y no va a existir, porque nosotros hay tenemos resistencia. una petición en Change que la han firmado más de 15,000 personas, y dentro de las cosas que queremos para la ley de discriminación justamente es esa, que cuando a alguien se le discrimine, porque aunque tenemos en la Constitución el artículo 39 y en el Código del Trabajo, me parece que el 7 hablan sobre eso, no se penaliza, o sea, no se multa a nadie, y multar sería bueno, porque es una forma de castigar a las personas que discriminen a otras, porque es que no hay, o sea, es imposible que en este siglo
como están todas las cosas tan avanzadas, todavía se le discrimina a alguien por su cabello. Evelyn, ¿qué relación tienen ustedes con algunas sectas religiosas que hay en el país que no tienen la colocación del afro propiamente dicho, sino que simplemente conservan su pelo original? O sea, simplemente se recogen el pelo y lo mantienen sin ir a ponerse los químicos en el salón de belleza. ¿Hay algún acercamiento, hay alguna referencia, alguna información? Y son unas muy sui generis, porque con este calor de agosto usan mangas largas el día entero y una falda que le arrastra el piso. Bueno, mire, nosotros tenemos personas que nos siguen de todas las religiones y hasta personas ateas. Lo que nosotros tratamos es de que las personas en general aprendan a cuidarse el cabello natural rizado. Y si se lo quieren amarrar, bueno, ya por un asunto religioso es respetable. Nosotros no discriminamos a nadie y le enseñamos cómo cuidárselo. Entonces ya después ellas decidirán si se lo dejan suelto natural o no, pero tenemos las evangélicas a que usted se refiere, que regularmente son pentecostales, sin problema. Nosotros no, o sea, no importa de qué religión sea, nosotros la aceptamos. Buenas. Se nos fue esa. Buenas. ¿Aló? Sí, buenas. Sí. Eladio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Sí, tremendo. Sí, oye, un programa muy extraño, pero muy importante. Es extraño porque hermano. Ese tema casi increíble, no se comenta. Increíble. Yo creo que un solo programa no da. Va a haber que hacer varios, porque son tantos los temas y tantas las personas que tienen que llamar para hacer su denuncia, que no se acaba ahora. Excelente programa, pero déjame decirte mi parecer sobre el caso. Quizás porque yo he tenido la oportunidad o la suerte de ser médico y de ser deportista de alto rendimiento. He visitado varios países, entre ellos Haití. Yo he estado, por ejemplo, en Petionville, en Mirabalé, he estado en Gonaibé, he estado en Juana Méndez, producto de mi profesión y también del deporte. He estado en Cuba, me encanta hacer turismo en Cuba desde la época de Fidel. Vivo hoy en día en Estados Unidos, viví en la frontera aquí en Comendador por 4 años, he vivido también por mi asunto laboral en Punta Cana, trabajaba para una compañía de medicina que estaba en Punta Cana, ahí en Friusa. Entonces, yo he visto que, de mi punto de vista, la discriminación es parte del humano, es un error que tiene el humano, independiente de las variables que pueda ser de raza, o de color, o de la procedencia, la edad, por el sexo, por todo eso nos discriminan. Pero una discriminación por el pelo me llama la atención, pero grandemente. Fíjate que aquí en Norteamérica, por ejemplo, cuando se habla de discriminación, que hay mucha discriminación, recientemente hubo un desastre con la discriminación hacia los asiáticos, que lo golpeaban y lo maltrataban donde sea. Pero cuando se habla de discriminación aquí, cuando se llega a la parte política y laboral, la cosa cambia. Fíjate como Barack Obama es el presidente con mejor aceptación en Estados Unidos, que anda por todos los sitios sin problema y es un héroe. Fíjate como hoy en día Kamala Harris, también de descendencia jamaiquina y negra, es la vicepresidenta norteamericana por el voto popular. O sea que la cosa cambia. He visto en un hospital que yo laboro discusión entre africanos, 2 africanos discriminándose por las tribus donde ellos proceden, y son 2 negros. Entonces, fíjate cómo le hay que pensar algo personal. Pero en la República Dominicana se me ocurre hacerte una pregunta, cariño. ¿Cómo es que la ONSA y una ARS, que son 2 instituciones reconocidas, llevan a cabo discriminación por el pelo, específicamente por el pelo, sin previamente estar en las normas de recursos humanos y sin previamente decírtelo en la orientación o en el tenis? Porque se te dice, hay que agotar ciertas normas de vestir, tenemos que venir así, pero para todos. Pero cuando se escoge específicamente una persona como tú, por ejemplo, que se está desvalorando tu profesión, tu capacidad por el pelo, la cosa cambia. En una ARS, ahí está la inquietud. Espérate, Eladio. Y llegar a un tribunal de una institución gubernamental por el pelo, la cosa cambia. Yo quiero más detalles sobre eso. ¿Qué fue lo que pasó? Si las personas que llevaron esa discriminación fueron también negros, tenían el pelo también crespo, o fueron también blanquitos, ¿quién llevó esa discriminación a cabo y por qué lo hizo? Serían normas que ya estaban previamente establecidas. Le escucho en el aire, señores. Antes de responder la pregunta, vamos a hacer una pausa, Evelyn Guerrero, y regresamos. El recetario del doctor